En la presente investigación se abordará el tema sobre la propiedad de condominio, en donde conoceremos qué es, para qué sirve, dónde se encuentra fundamentada y algunas cosas más que se irán desarrollando a lo largo de esta investigación. ¿Qué es la propiedad de condominio? Se trata de un derecho real, es decir, es un derecho de propiedad dividida de manera igualitaria entre varias personas. El condominio es un derecho que tienen varias personas propietarias de un mismo bien. En esta parte encontraremos el fundamento legal para la propiedad de condominio. Lo encontramos fundamentado dentro de la Ley sobre el régimen de propiedad en condominio de inmuebles para el Estado de Hidalgo. En el artículo 1 de esta ley nos dice que la propiedad de condominio establecida por los artículos 1009 y 1023 del Código Civil existirán cuando los diferentes pisos, departamentos, viviendas, casas o locales de un inmueble estén construidos en forma vertical, horizontal o mixta, destinados para una habitación, comercio, industria, ejercicio profesional y en general para el desarrollo de la actividad humana. Estos sean aprovechados en forma independiente por tener una salida propia a ya sea un elemento común o a la vía pública. ¿Quiénes son propietarios del condominio? Dentro de la misma ley nos dice que cada uno de los propietarios con derecho singular y exclusivo sobre su condominio tienen junto con los demás condominios un derecho de copropiedad sobre los elementos y partes comunes del inmueble necesarios para el uso o disfrute. Para los derechos y obligaciones que se encuentran dentro de la propiedad de condominio, nos dice que se regirán por las escrituras en que se hubiere establecido el régimen de propiedad en condominio, por el reglamento del condominio de que se trate y por las disposiciones del Código Civil para el Estado de Hidalgo, las de la presente ley y las otras que se fueran aplicables. En el artículo 6 de la misma ley nos dice que para construir un régimen de propiedad en condominio, el propietario o propietarios deberán declarar su voluntad en una escritura pública. Otra de ellas la encontramos dentro del artículo 10, que nos dice el título constitutivo del régimen de propiedad en condominio de inmuebles que reúnan los requisitos de la ley deberán inscribirse en el registro público de la propiedad. El régimen de propiedad de condominio se origina cuando los diferentes departamentos, viviendas, casas o locales de que conste un edificio o que se hubiera sido construidos dentro de un inmueble con partes de uso común pertenezcan a distintos dueños. Otro sería cuando los diferentes departamentos, viviendas, casa o locales que se construyan dentro de un inmueble, pero contando con elementos comunes e indivisibles cuya propiedad privada se reserve en los términos del artículo anterior y se enajenen a otras personas distintas. Y otro sería cuando el propietario o propietarios de un inmueble le dividen en diferentes departamentos, viviendas, casas o locales para enajenarlos a distintas personas, siempre que exista un elemento en común de propiedad privada que sea indivisible. Para la extinción del condominio, encontramos al artículo 15 de la misma ley que nos dice que establecido este régimen de propiedad, solo se podrá extinguir por acuerdo unánime de los condominios, a excepción de los casos previstos en el capítulo 7 de esta ley. En el capítulo 7 encontramos al artículo 55, que nos dice, si el condominio se destruye en su totalidad o una porción que presente por lo menos las 3/4 partes de su valor, cualquiera de los condominios podrá pedir la división del terreno y de los bienes comunes que queden, o en su caso la venta, con arreglo de las disposiciones legales sobre la copropiedad. En conclusión a este video, pudimos entender que la propiedad de condominio es cuando una propiedad pertenece a una o a más personas. El condominio puede ser de manera horizontal, vertical o mixta. Cada una de las viviendas pertenecientes a este condominio tendrán su propio propietario, quien a su vez se convertirá en compropietarios del mismo predio. De los derechos y las obligaciones de los condominios los encontraremos dentro de las leyes de propiedad en condominio, que cada entidad federativa de la que se trate, con sus respectivos reglamentos, y éstas regirán las escrituras constitutivas del régimen de condominio, al que igual será en el reglamento interno del mismo.